República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy nos movemos entre lo que estaba pendiente de conocerse ayer en el Congreso, entre los casi 7.000 infectados, los casi 300 personas muertas a propósito del coronavirus, las declaraciones de Finjus hablando de lo que siempre hemos tocado respecto a la necesidad de un acuerdo nacional con todos los actores políticos, con todos los actores de la vida nacional y hoy, además de Finjus, otras organizaciones. Pero bueno, quedémonos además de las actitudes que se mueven entre la arrogancia y la ridiculez del Ministerio de Salud Pública, que tuvo que salir rápidamente hacia Puerto Plata después de la osadía y el culto a la ignorancia del que tanto se ha hablado en estos días, como si fuese casi un circo para entretener frente a los grandes problemas nacionales. Y en el día de ayer, en efecto, no los 25, pero sí los 17 días de extensión para la emergencia nacional fueron concedidos al presidente Danilo Medina, o al gobierno, para la acción, una acción que no sabemos cómo se movería, no hay estrategia, no hay nada, pero sobre todo no hay eso de lo que hemos estado hablando, ese acuerdo nacional necesario que han implementado en todos los países. Había otro punto interesante en la agenda del Congreso que deja muy mal parado al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Muchos ciudadanos y ciudadanas desesperados, como esa legión de dominicanos que no han salido de la pobreza, como se ha dicho en el gobierno, y que han cesado en sus funciones laborales a propósito del virus, estaban esperando ansiosos y desesperados, y sus esperanzas están más bien cifradas en lo que ellos han acumulado en el tiempo, que son las AFP. Ese era el otro punto importante que estaba en la agenda de los diputados, y así, de repente, simplemente sin dar ningún tipo de explicación, el señor Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, levantó la sesión y el tema no se conoció. ¿Por cuáles razones? No sabemos. Vemos representantes entonces, por otro lado, de las AFP llamando a la población que tengan calma. Pero, parafraseando a Silvio Rodríguez, cuando en su canción de Harapos dice, desde una mesa tendida, es muy cómodo y muy bueno aplaudir la caravana en harapos de la gente pobre, desde el relumbrón, ¿no?, de sus viviendas y de sus despensas. Es muy bueno llamar a la gente a que tengan calma cuando la están pasando muy mal. Lo otro es la espectacularidad del ministro de Salud Pública, que por cierto les voy a compartir, del ministro de Salud Pública le voy a compartir dos videos y uno del mentado peregrino. El primero es cuando el señor parece que en medio de su sordera y de justificar lo injustificable, lo han visto ustedes mucho, habla de que no se oye. No se oye la alarma del 911 cuando con toda la parafernalia llegaron a Higüey. Eso dejó muy mal parado al ministro de Salud Pública, que debería estar concentrado en otras cosas, porque aquí el tema del coronavirus y el manejo que se ha dado también nos deja muy parado a nosotros como país. Y así, después de esa irresponsabilidad compartida, digo yo, pues entonces el señor salió hacia Puerto Plata. ¿Y qué pasó en Puerto Plata? Ah, no, pero si yo no sé si entre la arrogancia, yo digo, y casi la ridiculez, o el desconocimiento de que ya el PLD no concentra tantos poderes y las autoridades, por lo menos en ese municipio, la mayoría no es de factura PLDista, el señor llegó pero no se reunió con nadie. Llegó con sus guardias y por supuesto han hablado de levantar, de hecho, al levantar un cordón sanitario en Puerto Plata después del gran desatino, que tú no sabes dónde estaban las autoridades, porque la gobernación sí que es de factura PLDista y tú no sabes dónde estaban, si hay que hacer algún emplazamiento, yo creo que es al principal que hay que hacerlo. Pasó entonces al hospital, no se reunió con el senador, no, con absolutamente nadie. Tú no entiendes entonces a qué fue el ministro de Salud Pública, el mal hablado del ministro de Salud Pública. Y donde fue, sí fue al hospital. Y ahí en el hospital, tú no sabes si en medio de la brutalidad o qué, señores, o el fanatismo dentro de su partido, el PLD, o si es abuso o qué. Pero ahí, con una nota incluida, se habló de la donación de recursos
de los bolsillos, parece que del ministro de Salud, canalizando los recursos de los contribuyentes dispuestos por el presupuesto nacional para que esa cartera cumpla con la política de salud. Y en ese desatino, y aparece una nota de lo más que sé yo, del director del hospital Ricardo Limardo, hablando de que Puerto Plata, Edwin Ruiz López, con nota incluida, había recibido la donación de 2 ventiladores artificiales de parte del Ministerio de Salud Pública. Miren las imágenes como sale, muy en pose el señor en esta donación, que tú no sabes cómo es que Salud Pública como ministerio y como funcionario es como tiene que actuar, ¿verdad? Porque en calidad de eso es que andaba, no haciendo donaciones de parte de sus bolsillos, aparece donándole justamente a los hospitales que son parte del Ministerio de Salud Pública. Y ahí, entre todo esto, y lo dicho por el señor, el director del hospital, ¿verdad? Y por supuesto el cordón sanitario que ahora se levanta, quizás con los mismos policías que están cumpliendo, que esto se lleve a cabo a la entrada de Puerto Plata. Quizás los mismos que fueron en caravana, ¿verdad?, escoltando al peregrino, están ahí ahora tratando de poner límites a una situación que nosotros no sabemos qué nos va a costar, en términos de salud, por supuesto, y en términos económicos. Pero esas son las cosas de este país. Y yo quiero terminar esta transmisión diciendo que tú no sabes, porque en mi vida había visto tanta arrogancia en un ministro, como la que vimos en el día de ayer, donde fueron a intentar subsanar una situación que como la exhibida por el ministro de Salud Pública. Si les gusta esta transmisión, vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a comentar, y a través de todas mis redes sociales, por supuesto, ustedes pueden seguir y llegar ahí para que ustedes puedan dar cuenta y compartir. Soy Ivonne Ferreras.